acabo de mandar al. Ah, pero bueno, está. Aquí lo mando. No, pero vos se lo mandaste a esta gurisa también.
Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos esperando unos minutitos más, a ver si logramos. Hay 35 participantes por ahora. Creo que hay algunos más que están todavía por conectarse. En un par de minutos arrancamos. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces. Bueno, el tema que toca hoy es modos ventilatorios y monitoreo ventilatorio, siguiendo con este pequeño curso de respiratorio. Y bueno, la idea con la clase de hoy es ser bastante rápido y práctico en algunos conceptos que probablemente muchos de ustedes conozcan y algunos capaz que no. Y después vamos a poner un par de ejercicios para practicar. Yo veo muchos nombres conocidos ahí, pero para los que no me conocen, yo soy Luciano Marele, soy asistente de la cátedra de CTI, y bueno, Pedro Alzugaray, todos lo conocen, es grado 4 de funcional respiratorio acá de la cátedra de CTI también. La idea es, si ven que, bueno, que hay cosas que quieren parar, preguntar o hacer algún comentario, yo no tengo ningún problema, tanto hablando como a través del chat, le damos. Bueno, vamos a empezar entonces. El concepto inicial, ¿no? Teórico que siempre tenemos que manejar con respecto a la ventilación mecánica
es bueno, la famosa ecuación de la mecánica ventilatoria, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuerzas que determinan o que permiten que el aire ingrese hacia al espacio alveolar? Entonces, para que el aire ingrese, obviamente tiene que vencer las fuerzas que se oponen al movimiento de aire. La principal fuerza que se opone al flujo de aire en la vía aérea es la resistencia. Entonces, es una de las fuerzas que hay que tener en cuenta y que hay que evaluar cuando evaluamos la mecánica ventilatoria. Y por otro lado, la elastancia o la rigidez del tejido pulmonar es la principal fuerza que se opone al cambio de volumen. Y su inverso es la complacencia, es decir, la distensibilidad, qué tan complaciente o distensible es el pulmón. Entonces, teniendo en cuenta esas dos cosas, algunos de los conceptos grandes que vamos a mencionar en los modos se van a aplicar a esto. Para definir como concepto bastante teórico y global, pero un modo ventilatorio básicamente es cómo interacciona el ventilador con el paciente. Qué es lo que toma en cuenta del paciente para llevar a cabo su función. Entonces, en esta curva del ciclo respiratorio, ¿verdad? Tenemos definidas claramente las fases. Una fase inicial, ¿verdad? Que es el trigger o cómo se inicia la fase inspiratoria y cuál es el estímulo que lo determina. Luego tenemos la fase inspiratoria en sí misma, que es obviamente cuando se presuriza la vía aérea y cuando los pulmones se llenan de aire. Luego tenemos el ciclado, ¿verdad? Que marca el límite desde la inspiración pase a la fase expiratoria, y bueno, y después la fase expiratoria para dar paso al siguiente ciclo. Entonces, teniendo en cuenta estas fases del ciclo respiratorio, empezamos por lo primero, ¿verdad? Por el trigger o cómo se desencadena el ciclo inspiratorio, y eso es lo que nos va a definir, ¿verdad? Si la ventilación es lo que se llama asistida o controlada. La ventilación controlada, por ejemplo, cuando el paciente no tiene esfuerzo respiratorio ninguno, porque está en coma profundo, muy sedado o curarizado, el trigger va a ser un parámetro, va a ser determinado por el tiempo, un tiempo que va a estar determinado por la frecuencia respiratoria que yo le ponga al respirador. Por el contrario, cuando el modo es asistido, voy a tener un trigger que va a estar determinado por el esfuerzo del paciente. Y el esfuerzo del paciente, yo puedo elegir en el ventilador si lo que quiero que detecte es una caída en la presión o un movimiento de flujo de aire. Entonces eso es lo que define en primera instancia lo que es asistido y controlado. Asistido, vieron, obviamente en los ventiladores modernos, ustedes lo conocen, vamos a tener la posibilidad no tengo que elegir entre asistido o controlado, ahora es el modo asisto controlado, que el ventilador, según si el paciente tiene esfuerzo inspiratorio, desencadena el ciclo con el trigger de flujo o presión, y si no, le da según el criterio de tiempo. Eso como primer concepto. Luego está la fase inspiratoria, en la cual decíamos, el volumen se va incrementando, va aumentando la presión, y va entrando aire en el parénquima pulmonar. Esa fase inspiratoria, bueno, puede estar, el criterio que vamos a evaluar acá para definir un modo es si lo que prioriza el ventilador es el volumen o la presión. Y para el ciclado, ¿verdad? Para el pasaje de inspiración a expiración, también vamos a tener que tener en cuenta que según el modo va a ciclar por un criterio de volumen, ¿verdad? Esto principalmente el modo volumétrico, por un criterio de tiempo, como pasa en ventilación controlada por presión, o por un criterio de flujo, como pasa en las modalidades espontáneas. Esto ahora vamos a profundizar un poco más, pero les quería poner la figura esta porque en definitiva lo que caracteriza a un modo ventilatorio es principalmente estas dos fases, ¿verdad? La fase inspiratoria y el ciclado. ¿Verdad? Cómo se llena de aire el pulmón, según qué criterio, y cuál es el criterio que tiene el ventilador para pasar hacia la expiración. Eso es lo que va a caracterizar a cada modo. Entonces, dentro de los modos ventilatorios que ustedes pueden encontrar por la literatura, están los modos clásicos, ¿verdad? De ventilación mandatoria continua, que son controlado por volumen, controlado por presión. Después están los modos espontáneos, ventilación, presión, soporte PIP, que es muy usado también. Y hay otros modos, que son, por ejemplo, la CPAP o presión positiva continua. En sí no es un modo ventilatorio, porque lo que genera no apoya la fase inspiratoria del ciclo, no genera ventilación, sí apoya la fase expiratoria. Y después tenemos otros modos que son menos usados. IMB, que prácticamente ahora no se usa mucho, y lo van a encontrar igual en muchos de los ventiladores disponibles. Y hay una serie de modos más modernos,
que no están del todo tampoco, no se usan con mucha frecuencia, que son los modos no convencionales. De todos esos ahora no vamos a hablar. En la charla de hoy principalmente se van a tratar los 3 modos más utilizados. VCV, ventilación controlada por presión, PCV, ventilación controlada por volumen, y presión soporte PIP, como modo espontáneo. Entonces vamos a empezar ya con ventilación controlada por volumen. Bueno, para esto lo traje, le saqué fotos a distintos ventiladores para traerles simplemente un comentario de lo que es la nomenclatura, ¿verdad? Que muchas veces puede ser confusa y es algo muy importante en el modo ventilatorio. Si ustedes ven un Homovent, por ejemplo, al VCV le va a llamar, a la ventilación controlada por volumen le va a llamar VCV. Si agarran un General Electric, dice AC de asistido controlado, volume control, un Maquette volume control, el Hamilton le llama diferente, el Puritan le llama CB. Entonces, nada, esto simple, cada uno obviamente que se va acostumbrando a los ventiladores que hay en la unidad donde trabaja, pero no importa cómo le llame el modo, la marca que le puso, sino saber de qué estamos hablando y que estamos todos hablando de lo mismo cuando hablamos de ventilación controlada por volumen. Entonces, bien, como decíamos, las dos principales variables que definen o que caracterizan a un modo son cómo entra el aire, o sea, cómo ocurre la fase inspiratoria y cómo cicla hacia la fase expiratoria. En la ventilación controlada por volumen, la fase inspiratoria, lo que controla el ventilador en realidad es el flujo de aire, ¿verdad?, que entra y que va insuflando los pulmones. ¿Y cómo cicla el modo controlado por volumen? El modo controlado por volumen cicla por volumen, justamente. Cuando llega al volumen corriente que uno eligió, 450, 430 mililitros, llega a ese volumen corriente, el ventilador cierra la válvula inspiratoria y abre la válvula expiratoria y da inicio a la fase expiratoria. Hay una salvedad con respecto a esto, que es cuando el ventilador, cuando uno elige una pausa inspiratoria, que ahora vamos a ver un poquito más, que en ese caso, cuando hay una pausa inspiratoria, el criterio de ciclado no es volumen, sino que es tiempo, porque va a ser el tiempo que yo le puse de pausa luego que se llegó al volumen que elegí. Entonces, esa es una excepción cuando elijo ese tipo de ventilación. Entonces, ¿qué es lo que cómo se identifica en la pantalla del ventilador la ventilación controlada por volumen? La forma clásica de ventilar por volumen es con onda de flujo cuadrada, como ven acá. Acá tenemos las 3 variables que pueden ver en la pantalla de los respiradores, ¿verdad?, que es flujo, presión y volumen. Y la onda de flujo cuadrada implica eso, que el aire, la válvula inspiratoria se abre, el ventilador manda un flujo que es constante durante toda la inspiración, y luego se cierra y se abre la válvula expiratoria, pero el flujo durante toda la fase inspiratoria es constante y por eso es cuadrada. Y eso determina esta morfología de la onda de presión. Los parámetros que yo puedo elegir cuando ventilo por volumen son, obviamente, el volumen corriente, que voy a elegir según las características del paciente y la situación clínica. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria que voy a querer que tenga ese paciente? Los tiempos, ¿verdad? El tiempo inspiratorio-expiratorio. Muchos ventiladores a veces los tiempos son consecuencias de la frecuencia respiratoria y de la relación IE que elijo. Hay otros que me permiten elegir cuánto es el tiempo en milisegundos. La onda de flujo, como decíamos, la mayoría de las veces, o la forma clásica de VCV es cuadrada, pero ahora vamos a ver que hay otras formas también. Si hay o no pausa inspiratoria, también voy a hablar un poquito más adelante. Y después los parámetros que podemos elegir siempre en cualquier modo, ¿verdad?, que son cuál es el trigger inspiratorio, cuál es la FIO2 que elijo y cuál es la PIP que le pongo en inspiración. La variable que se conoce como dependiente en la ventilación controlada por volumen es la presión en vía aérea. Obviamente, yo lo que controlo es flujo y volumen. La presión va a ser consecuencia de, entre otras cosas, los settings que yo elijo del ventilador y el paciente, ¿verdad?, la mecánica pulmonar del paciente. Entonces, si yo elijo, por ejemplo, esta les traje para mostrar la diferencia entre pausa inspiratoria y con pausa inspiratoria a la derecha y sin pausa inspiratoria a la izquierda, ¿verdad? Esta es la que estábamos viendo recién, onda de flujo cuadrada, ascenso de presión hasta el pico y luego descenso para ciclar en expiración. Cuando yo elijo un tiempo de pausa, muchos ventiladores permiten elegir un porcentaje del tiempo inspiratorio, un 10%, 5% de pausa inspiratoria. Lo que ocurre es que obviamente que la morfología de la onda de presión va a cambiar, se va a llegar a ese pico y en ese momento hace la onda de flujo cuadrada, en ese momento se cierra la válvula inspiratoria, pero todavía no se abre la válvula expiratoria. Por esos décimas de segundo queda cerrado, no hay flujo en la vía aérea, no hay movimiento de aire, ni
para adentro ni para afuera, y lo que ocurre es una meseta, ¿verdad?, en la presión, que tiene ciertas ventajas porque me permite de alguna manera monitorizar algunas cosas que importan de la ventilación controlada por volumen. Entonces, se llega a esa meseta, luego del tiempo inspiratorio o del tiempo de pausa que yo elegí, ahí sí cicla, se abre la válvula expiratoria y empieza el tiempo, la fase expiratoria del ciclo. Entonces, lo que importa acá es que el tiempo inspiratorio total va a ser la suma de las dos cosas, ¿verdad? Del tiempo de insuflación, es decir, el tiempo que estuvo abierto la válvula y que estuvo entrando aire del pulmón, y del tiempo que yo le programé de pausa. Entonces, no toda la inspiración es insuflación, y eso es importante en definitiva en los resultados y en los parámetros que después voy a monitorizar. Como les decía, también hay una onda, hay posibilidad de elegir en los ventiladores modernos una onda de flujo desacelerada, decreciente, en modo VCB, que hoy no solo me va a cambiar la morfología de la onda de flujo, como veo acá a la derecha, comparado con respecto al cuadrado a la izquierda, sino que también me va a cambiar la morfología de la onda de presión, claramente que es la variable dependiente, ¿verdad? Pero bueno, eso lo van a ver que se puede elegir y digo, se puede adecuar a cada paciente y a cada momento, pero la forma más didáctica y la que entendemos siempre ventilación controlada por volumen es con la onda de flujo cuadrada, por eso lo traemos. Esto lo traje simplemente para mostrar que el modo controlado por volumen es el modo más utilizado. En distintos trabajos que han estudiado frecuencia de uso de los diferentes modos, VCB, ventilación controlada por volumen, es el más usado por distintos factores, pero no necesariamente no necesariamente es un modo que tenga mejores resultados, ¿verdad? En términos de estadía hospitalaria, días de ventilación mecánica, mortalidad, etc. No ha mostrado ser mejor, por ejemplo, que PCB. Simplemente uno puede elegir según la situación determinada, el modo que más se ajuste al paciente, pero no necesariamente uno es superior que otro. Sí es el más utilizado. ¿Y qué es lo que, con respecto al monitoreo? El monitoreo nos referimos a cuáles son las cosas que nosotros vamos a estar atentos cuando ventilamos con un modo determinado. Cuando yo ventilo con un modo controlado por volumen, obviamente que lo que voy a tener en cuenta principalmente es la presión, ¿verdad?, que es la variable dependiente. Entonces, no solo voy a medir qué presión pico o máxima se llegó, cuál es la presión meseta si tengo una pausa inspiratoria, cuál es el driving pressure, es decir, la diferencia de presión entre la PIP y la meseta, que es un parámetro importante para la ventilación protectiva, ¿verdad? Sino que además también voy a tener información importante en esto que se ve acá con la curva de ventilador, la curva de presión, en la morfología de la curva, ¿tá? Y me puede variar no solo los valores de presión, sino la morfología de la curva, dependiendo justamente de los valores que yo elijo en el ventilador, de cuánto volumen corriente le doy. A mayor volumen corriente, más presión va a levantar obviamente en vía aérea. A menor tiempo inspiratorio, para el mismo volumen corriente también mayor. Cuando uso un nivel mayor de PIP, probablemente pueda tener mayores niveles de presión totales, pico, meseta y total en vía aérea. Eso con respecto a lo que yo elijo. Y por supuesto, con respecto también a la situación clínica del paciente y a la mecánica pulmonar. Un paciente que tiene aumentada la resistencia a la vía aérea va a generar mayores presiones o disminuida la complacencia pulmonar. Entonces, esta variable, justamente como es la dependiente y es la que varía según los parámetros que yo elijo y la mecánica del paciente, es la que uno principalmente va a ir a monitorizar para ver si es adecuado el modo que se está utilizando, los parámetros que se eligieron en el ventilador, si el paciente está respondiendo bien, etc. Además de, obviamente, que lo que es los resultados en la clínica y en la gasometría, etc., ¿no? En ventilación controlada por volumen también podemos hacer alguna maniobra que nos permite monitorizar con un poco más de precisión ciertos parámetros de la mecánica ventilatoria, ¿no? La oclusión al final de la inspiración me permite tener una presión plató estable, que tengo un delta S, diferencia de presión entre la PIP y la meseta, y la diferencia de volumen, que es el volumen corriente. Puedo calcular delta B sobre delta P, la complacencia pulmonar, en este caso en condiciones estáticas. También, bueno, dentro de las maniobras se puede hacer una oclusión al final de la expiración para evaluar sobre todo cómo está la fase expiratoria, si hay PIP intrínseca, etc. Y por otro lado van a encontrar que en algunos lugares, incluso algunos ventiladores lo tienen incorporados, el índice de estrés, ¿verdad? Que también en la morfología, como hablábamos hoy de la presión, de la onda de presión en ventilación controlada por volumen, me da información muy importante. Cuando es un ascenso lineal, ¿verdad?, recto, es el índice de estrés de 1, que sería la situación ideal, ¿verdad? Y
esto se lo pueden imaginar en la curva de presión-volumen, ¿verdad? La parte inferior de la curva, donde está perdón, el paciente, el pulmón en fase de colapso, ¿verdad? Que tengo que reclutar un montón de alvéolos para iniciar el ciclo respiratorio. Obviamente le va a costar un poquito más de presión al principio y va a tener esta morfología de la curva con un índice de estrés que es menor de 1. Y por otro lado, cuando el pulmón está sobredistendido, cuando se llegó a ese nivel de sobredistensión, meter más presión requiere, introducir más volumen requiere mayor presión, entonces a lo último hay un ascenso, puede haber un ascenso de la presión y eso determina un índice de estrés mayor que 1. Esto simplemente como concepto general, para mencionar cómo se puede monitorizar también con la morfología de la onda de flujo, con la morfología de la onda de presión en el modo controlado por volumen. Bien. Ahora pasamos al modo controlado por presión. El modo controlado por presión también vamos a tener distintas formas que se encuentra en la nomenclatura de los distintos ventiladores según la marca. Y bueno, yendo a los mismos 2 puntos del ciclo respiratorio, vamos a tener en cuenta que el modo este modo controlado por presión lo que va a controlar en la fase inspiratoria es justamente la presión, ¿verdad? Que le aporta el ventilador al sistema. Y el ciclado va a estar determinado por un criterio de tiempo, es decir, cuánto es el tiempo inspiratorio que yo elegí en ese pase, en este modo, cuando puse los parámetros del ventilador, y la presión que yo elegí se va a mantener todo el tiempo que dure la inspiración. Cuando se acabe ese tiempo, va a ciclar hacia la fase inspiratoria. Entonces, por supuesto que los parámetros que voy a poder elegir en PCB son la presión inspiratoria, obviamente, cuánto es la presión en la fase inspiratoria que le voy a dar, cuánto es el volumen corriente, cuánto es la frecuencia respiratoria, cuánto es el tiempo inspiratorio y el expiratorio y la relación entre inspiración y expiración. Hay algunos ventiladores también que permiten elegir la velocidad del ascenso del flujo, esto en los más modernos, en los más viejos capaz que no lo encuentran, y después, bueno, lo que decíamos para todos los modos, trigger, FIO2 y PIO. En este caso la variable dependiente es el volumen, obviamente, ¿no? El volumen corriente y el flujo depende de lo que yo elegí como parámetros ventilatorios y depende de la mecánica del paciente, la resistencia a la vía aérea, la complacencia, etc. Entonces, volviendo al monitoreo, en este caso presión controlada por volumen, lo que voy a monitorizar principalmente es el flujo en vía aérea, ¿verdad? Como está acá marcado en esta curva que se ve en rojo, rosado, ¿verdad? Cuál es la morfología y cuáles son los valores y cómo se me puede modificar la onda de flujo según el cambio en la mecánica, por ejemplo, o en los tiempos. Ahí me apareció un cartel de conexión inestable. Yo no sé si se escuchó bien o se cortó en alguna parte, si alguien me puede decir. Perfecto, dicen. Bueno, seguimos. Si no me avisan, ¿está? Bien, bueno, sí. Ok, está. Entonces, bien. Eso con respecto a los modos controlados por presión y por volumen. Y por último, ya para ir redondeando, para no hacerlo muy largo, el modo que vamos a hablar es el último es el modo espontáneo, el más utilizado, presión soporte PIP, ¿verdad? Que es ampliamente utilizado en cuidado intensivo. Entonces, en este modo de ventilación espontánea, lo que va a controlar en la fase inspiratoria el ventilador va a ser la presión y el ciclado se va a dar por un criterio de flujo, como ustedes ven acá en el diagrama. Entonces, yo le voy a elegir un porcentaje de flujo máximo, en el cual el respirador va a ciclar desde la fase inspiratoria hacia la expiratoria. Lo que es importante de esto es que es un modo que, porque la denominación espontánea implica que tanto el inicio, el trigger, que esto pasa en todos los modos, pero en este caso también, tanto el inicio de la fase inspiratoria la comanda el paciente, pero también el paciente comanda el ciclado. Es decir, que el pasaje de inspiración a expiración es determinado por el esfuerzo del paciente. Entonces, obviamente que el tiempo inspiratorio, la frecuencia respiratoria y el volumen corriente va a estar determinado por el esfuerzo que haga el paciente en cada ciclo. Entonces, por eso es un modo que se conoce como espontáneo, que permite la participación, ¿verdad?, muscular del paciente mucho más que los otros modos, y de alguna manera es un poco más fisiológico, si se quiere, al menos
en teoría, porque permite que el paciente, ciclo a ciclo, según el esfuerzo inspiratorio que haga, determine cuál va a ser el tiempo inspiratorio y cuál va a ser, en definitiva, el volumen corriente que va a mover. Entonces, yo de este modo, las cosas que voy a poder elegir, puedo elegir una presión de soporte, ¿verdad? Que es la presión que apoya durante la inspiración, y por otro lado, el otro nivel de presión, pues son dos niveles de presión, el APIP, que es la de siempre, ¿no? La presión positiva al final de la expiración. Entonces, elijo presión soporte, elijo PIP, y el paciente comanda el resto. El paciente, como decíamos, comanda la frecuencia respiratoria, comanda el tiempo inspiratorio y el expiratorio, y en definitiva el volumen corriente. Los parámetros, un poco los fuimos mencionando, los que les da a elegir el ventilador en este modo. Hay una cosa que es importante, y lo vamos a detener un poquito en esto, es lo que hablábamos del criterio de ciclado, de inspiración a expiración. Es un criterio de flujo, y eso es lo que define esta modalidad. Y lo que nos permite elegir el ventilador es qué porcentaje del flujo máximo yo elijo para que el ventilador pase de inspiración a expiración, para que cicle. Entonces, por ejemplo, esto a veces es un término un poco confuso y nos cuesta darnos cuenta que es 25 y que es 50%. Siempre piénsenlo en el siguiente término. La presión máxima, el flujo máximo, perdón, que se llega a la inspiración es el 100%, y luego va cayendo, 90, 80, 70. Cuando llega a 50, 40, 25% del flujo máximo, si yo elegí ese parámetro, 25% del flujo máximo, ahí cicla a expiración. ¿Tá? Por el contrario, si yo en lugar del 25 elijo el 50% del flujo máximo, el ciclado se va a dar antes, o sea que el tiempo inspiratorio va a ser más corto. Obviamente que el volumen corriente que va a entrar en ese tiempo puede ser menor que cuando elijo 25%, pero bueno, me permite eso adecuarlo un poco a algunas situaciones clínicas. Por ejemplo, en el paciente que tiene limitación del flujo expiratorio, como en el EPOC, yo muchas veces quiero prolongar el tiempo expiratorio. Bueno, en ese caso me conviene quizás elegir un trigger expiratorio, un criterio de ciclado con, por ejemplo, el 40 o el 50% del flujo máximo, que me acorte el tiempo inspiratorio y que me alargue el tiempo expiratorio. Por el contrario, si capaz que tengo un paciente que está metiendo un poco volumen corriente, y bueno, obviamente que evaluadas todas las causas, el flujo, el porcentaje de flujo máximo que está elegido es el 50%, yo puedo probar elegir un porcentaje menor, 25% o 10% de flujo máximo, y el tiempo inspiratorio va a ser mayor, entonces es probable que meta más volumen corriente en ese tiempo. Eso es lo que un poco nos permite elegir, y bueno, y hay que adecuarlo también claramente a cada paciente y a cada situación clínica. ¿Cuál va a ser el nivel óptimo de soporte que yo le voy a poner a los pacientes? Bueno, esto es en términos teóricos, ¿verdad? Lo vamos a adecuar a cada paciente, pero la idea es un modo espontáneo que participa activamente el paciente en el modo, y que uno tiene que permitir la mayor participación posible para, bueno, entre otras cosas, el proceso de el entrenamiento muscular necesario. Y por otro lado, evitar la fatiga muscular, ni que hablar, ¿no? Tampoco es tenerlo en modo espontáneo si el paciente está muy polimnéico, o muy fatigado con mucho trabajo respiratorio. Solo una mención, para no entrar en mucho detalle en esto, que con respecto al modo presión soporte PIP y cómo monitorizaría la presión en vía aérea, cómo monitorizaría, perdón, el modo que estoy ventilando. Y acá hay una diferencia con respecto al modo controlado por presión, porque acá sí yo le voy a dar importancia a la presión en vía aérea. Porque en el modo ventilado controlado por presión, nosotros decíamos, bueno, yo lo que controlo es flujo, lo que monitorizo es flujo, es volumen, controlo la presión, entonces la presión de vía aérea, la morfología no me va a cambiar. En este caso, como el paciente tiene esfuerzo inspiratorio, hace una contracción diafragmática, aumenta la presión negativa intratorácica, obviamente que la morfología de la onda de presión va a cambiar. Si el paciente, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, si el nivel de presión soporte que yo estoy poniendo es insuficiente, probablemente la curva de presión sea más excavada, ¿verdad? Que esta que está acá, que es bastante cuadrada y bastante aceptable. ¿Se entiende? Entonces, después es un capítulo muy, muy grande, nosotros por cuestión de tiempo no podemos entrar en monitoreo detalle de todos los modos, pero bueno, para mencionarles al menos un concepto. Entonces, para ir terminando con esta primera parte, este cuadrito acá me pareció que estaba bueno porque nos muestra un poco qué es lo que elijo y qué es lo que es, en definitiva, consecuencia, o como se le llama, variable dependiente, ¿verdad? En el modo
controlados por presión, presión controlada o presión soporte, obviamente que voy a elegir el nivel de presión, y tanto el flujo como el volumen van a ser variables dependientes. Por el contrario, en los modos volumétricos, yo voy a elegir, sale de nuevo el cartel ese, me avisan cualquier cosa, en los modos, a ver que se escucha ok. En el modo controlado por volumen, yo lo que voy a elegir es el flujo, y en definitiva el volumen corriente, y lo que va a ser variable, o variable dependiente, va a ser la presión en vía aérea. Entonces, es lo que voy a ir a, obviamente, monitorizar. ¿Qué modo elegir? Bueno, eso es siempre también una gran pregunta, ¿no? Obviamente que el paciente crítico tiene distintas etapas en su estadía, ¿verdad? Obviamente que en la fase aguda, sobre todo si el paciente tiene falla respiratoria, tiene lesión pulmonar aguda, insuficiencia respiratoria severa, yo voy a elegir un modo controlado que me asegure la ventilación alveolar, ¿verdad? Que evite, obviamente, que evite la lesión pulmonar aguda inducida por el ventilador, la BILI, que se da con presiones excesivas o volúmenes excesivos, entonces una ventilación más protectiva. Eso va a ser lo que es la fase aguda. En la fase que el paciente está más estable, voy a priorizar que el paciente esté bien adaptado, que esté sincrónico, esa interacción entre el paciente y el ventilador que se dé de forma adecuada, obviamente que adaptado a la clínica, al intercambio de gases, etc. Y ya en una fase de liberación o de destete, bueno, ahí los modos espontáneos tienen un rol más importante, porque ahí ya le permite al paciente que está despierto tener mayor confort, ¿verdad? Porque es un modo un poco más fisiológico, permite cierto entrenamiento de los músculos respiratorios, también me permite las pruebas de ventilación espontánea, ¿verdad? Para ver si el paciente está en etapa de extubarse o no. Y bueno, eso va a depender entonces de en qué fase estemos, y obviamente que la clínica del paciente. Lo que sí es importante, yo lo puse acá abajo pero en rojo, es siempre evitar el BILI, ¿verdad? La lesión inducida por la ventilación mecánica, que bueno, que siempre los parámetros que elija tengo que tener en cuenta, y a eso íbamos con respecto a la monitorización, de no agregar injuria, ¿verdad? Que la ventilación mecánica sabemos que puede ser muy dañina en ese contexto. Entonces, bueno, la parte, digamos, más teórica, por acá la vamos terminando. Pedro quiere hacer algún comentario y bueno, y seguimos con el resto. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo anda gente? Sé que están todos conectados allí. Primero, ¿Se desconectó? claro que hablo, se desconecta. No, están dando, dale. Perfecto. Nada, solamente hacer algunos comentarios. Poneme la diapositiva, a ver. Un segundo. Tengo que compartir de nuevo. Dale. Tenemos la última diapositiva, solamente voy a hacer algunos comentarios. Primero, felicitar a Luciano. Esta clase de modo ventilatorio la vengo dando hace muchos años. Me estoy poniendo viejo y es hora de que algunos médicos empiecen a dar esta clase, y la ha dado con una brillantez y con una claridad que realmente lo tengo que felicitar. Una clase muy bonita. Segundo, no se atormenten, hay muchos médicos jóvenes, hay de neumología y residentes que vienen de otra área que no es la terapia intensiva, y hay mucha información que puede ser un poco capaz que avasallante, compleja, los modos ventilatorios, o sea, la parte del entendimiento físico de los modos a veces no es tan sencilla, y uno escucha estas cosas, las puede entender y rápidamente se le olvida, pero tenemos una etapa práctica de taller que me parece que es clave para consolidar todos estos conceptos, donde vamos a ir viendo en grupos chicos, moviendo los respiradores, las perillas, todos los detalles de los modos ventilatorios para que todos los que están haciendo este curso, por lo menos las cosas básicas, las puedan manejar. Tercero, que en particular para aquellos que nos acompañan de la cátedra de neumología, ellos, la ventilación no invasiva es un poco donde compartimos parte de la ventilación mecánica, y si bien la presión de soporte es la modalidad ventilatoria en ventilación no invasiva más utilizada, la ventilación invasiva puede utilizar algunos de los otros modos que se explicaron acá, motivo por el cual es difícil explicar ventilación con presión de soporte sin entender cómo funcionan los modos de presión controlada o volumen controlado. Entonces, también es útil para entenderlos, y también se pueden aplicar con una máscara o con una interfase que sea diferente a un tubo.
cuarto, ya no sé si voy por cuarto, cuando numero me pierdo con los números, pero recordar que la ventilación moderna se clasifican en estos tres modos que están en la pantalla: volumen control, pressure control y presión de soporte. Si entendemos esos tres modos, todo aquello que les mostró Luciano, SIMB, modos no convencionales, siempre asocian alguno de esos modos o la combinación de alguno de esos modos, o sea que lo van a entender perfectamente si entienden estos modos básicos. El número que sigue, que ya no me acuerdo cuál es, cuando van a los textos, así como él le mostró la nomenclatura en los respiradores, que hay que tratar de hacerla encajar en alguna de estas modalidades, que cuando se familiaricen es bastante fácil. Recordarle que cuando uno va a los textos a veces hablan de modos asistido controlado o asistidos espontáneos y no hablan con esta nomenclatura más moderna. Y solamente recordar que asistido y controlado solo habla del inicio, como le dijo Luciano, y no habla de qué está pasando con la insuflación del pulmón. Motivo por el cual, si yo siempre pongo este ejemplo en las clases, si yo estoy en otro lugar y llamo a mi residente y le pregunto cómo está ventilado un enfermo y él me dice que está asistido o que está controlado, lo único que en mi cabeza puede entender es cómo inicia la respiración el equipo, nada más. En realidad, si me dice volumen control, pressure control, presión de soporte, yo puedo imaginarme en mi cabeza todo lo que está pasando desde que abrió la válvula y empezó a insuflar el pulmón hasta que él abre la válvula y se empieza a desinflar. Entonces, cómo infla y cómo abre la válvula, esos dos criterios son claves para entender la definición de esos tres modos. Así que, resumiendo, no desesperarse. En la parte de taller vamos a ir a los detalles para poder entender bien cabalmente y en forma práctica estos detalles un poco más teóricos. Y ahora Luciano le va a mostrar la segunda parte y última y más corta Bien. de la actividad. Sí, la idea era poner algunos ejercicios un poco prácticos. Teníamos inicialmente unas figuras que pueden encontrar algún registro en el clase o en algunos libros que nos pareció que no eran muy amigables. Y quisimos traer figuras reales. Yo les pido disculpas, la foto no es muy, es una foto de una pantalla, un ventilador, ¿verdad? No es de la mejor calidad, pero nos pareció importante traer de alguna manera un ejemplo real, ¿verdad? Para que ustedes lo vean y tengan en cuenta a la hora de practicar. Entonces nosotros vamos a lanzar un cuestionario, como hicieron ayer con Martín, con estos pocos ejercicios para que ustedes respondan rápidamente en un minutito y después discutimos sobre las respuestas. ¿Estamos? A ver si... bueno, ahí les tiene que aparecer, si no le aparece me avisan, la encuesta para que contesten con respecto a esta figura 1. Votación en curso. No. No te aparece acá. Están pensando. A ver, dale ahí a ver si... Ahí va. Aparecen todas las preguntas. Ahora a usted no le va a aparecer más nada. Cuando terminen de votar, le compartimos los resultados con todos. Bien, bien. Vienen 40% votando. ¿50? Ah, no, 56%, 50%. Sí, bien.
Bueno, cuando van 2 minutos 50, a los 3 minutos cortamos la encuesta, ya van 80% casi votando, y vemos un poco qué fue las opciones que eligieron. Bueno, bien. Con el 80% de los votos escrutados, a ver si les aparece ahí mostrar resultados. Supongo que ahí están viendo la pantalla cuáles fueron los resultados. La primera pregunta era ¿a qué modo corresponde este ciclo? Y bueno, ¿cuál es el modo ventilatorio que se eligió en este caso, en este registro? Y bueno, la gran mayoría, 97%, por suerte, respondió ventilación controlada por volumen, y está bien, ¿verdad? Es justamente el ejemplo con la onda de flujo cuadrada, ¿verdad? Con un poquito de pausa inspiratoria, una meseta. Entonces, por las características de la onda de presión, de la onda de flujo y de la onda de presión, claramente nos damos cuenta que es una ventilación controlada por volumen. Eso, bien, casi el 100%, alguno le erró, capaz que le puso mal el dedo, pero casi el 100% contestó bien. Con respecto a este modo, y acá se arma un poquito más de discusión, y eso es lo que buscamos un poco también con esto. Con respecto a este modo, en la pregunta 2 de la misma figura, la opción que pusieron la mayoría, el 80%, es que permite asegurar un volumen minuto predeterminado. ¿Tá? Y está bien, esa es la correcta. ¿tá? Uno elige el volumen corriente y elige la frecuencia respiratoria, son los dos parámetros que definen el volumen minuto. Obviamente que el volumen minuto va a estar asegurado en esas condiciones. Luego hay una opción un poco tramposa, como en toda múltiple opción, que es la primera opción, que muchos lo marcaron, 16%, que dice que la variable independiente es la presión de vía aérea. Justamente eso es lo que estuvimos mencionando en la primera parte de la presentación. La presión en vía aérea en modo ventilado por volumen es una variable que es dependiente, justamente, porque es la que cambia, ¿no? Y dependiente de qué, bueno, de lo que yo elija en el ventilador, de cuánto volumen corriente le vaya a dar, cuánto tiempo inspiratorio, cuánta PIP, o de lo que tenga el paciente, de cómo va a estar la complacencia del pulmón del paciente, de cómo va a estar la resistencia de la vía aérea. ¿Se entiende? Por eso es una variable que es dependiente. ¿Ahí ¿lo marcaste vos? No. Ah, alguien lo marcó ahí, perdón, bien, bien. Agradezco la ayuda. Entonces, bien. En el último ciclo, que justamente es lo que pregunta en la tercera pregunta, y acá también hubo un poquito más de resultados no tan claros, el 66% puso que hay un aumento de la resistencia a la vía aérea. Esto nosotros específicamente en esta presentación no lo mencionamos, pero un poco para sondear a ver cómo es hasta dónde está el conocimiento en general de la monitorización, ¿verdad? Nosotros dijimos que sí, la presión en vía aérea es el principal parámetro que vamos a monitorizar y es lo que vamos a ver, los valores y la morfología de la onda de flujo, pero en este último ciclo hay claramente un cambio en las dos cosas, ¿verdad? En los valores se llega a niveles de presiones mucho más altos y en la morfología de la onda de presión, ¿verdad? La morfología de la onda de presión en este caso, hay un aumento de la presión meseta, un aumento de la presión pico, pero hay un aumento muy importante de la diferencia entre el pico y la meseta, entre presión máxima y presión meseta. Y eso es característico cuando hay un aumento de la resistencia de la vía aérea, ¿verdad? Como marcaron la mayoría, el 66% marcó esa opción. Después, con respecto a las otras opciones, le vamos a comentar por qué no son verdaderas. Bueno, un aumento de la PIP, como es la primera opción, que poca gente lo marcó, pero algunos lo marcaron. Un aumento de la PIP, primero que la PIP claramente acá está igual, ¿verdad? Que en el ciclo anterior. O sea, la parte expiratoria del ciclo, el nivel de presión es el mismo. Entonces, ya dice que no aumentó, pero por otro lado, lo que me haría es un aumento. Sí, un mayor nivel de presión, pero la morfología de la curva no tiene necesariamente por qué cambiar, ¿verdad? Por otro lado, un descenso de la complacencia pulmonar, es decir, un pulmón más duro, más rígido, menos distensible, lo que me va a dar sí es un aumento de las presiones, pero sí me va a aumentar bastante más la presión meseta que la pico, ¿verdad? Entonces, ese aumento de la diferencia entre pico y meseta que nosotros vemos en este registro, cuando hay un aumento de la complacencia no se ve. Esto es por un aumento de la resistencia.
Y por otro lado pusimos aumento de tiempo inspiratorio. Y bueno, el aumento de tiempo inspiratorio haría todo lo contrario, por eso es falsa, porque el tiempo inspiratorio, si yo acorto el tiempo inspiratorio y tengo que meter el mismo volumen corriente en un tiempo inspiratorio menor, perdón, mayor. Por eso la opción decía aumento de tiempo inspiratorio. Si yo tengo un mayor tiempo inspiratorio para meter el mismo volumen corriente, las presiones van a ser menores. ¿Tá? La pico, la meseta y la presión media. Entonces por eso también es falsa. Un detalle. Dale. Luciano, solamente un detalle, gente que está del otro lado. Si se acuerdan la primera fórmula que le puso Luciano en la presentación, que era la forma del movimiento del gas alveolar, o sea, cómo se mueve los flujos de aire para inflar el pulmón, dependía de dos componentes, del componente resistivo, que era la resistencia a la vía aérea y el flujo, y del componente elástico, que era la complacencia pulmonar y el volumen corriente. Entonces, vamos a ver, en la primera etapa, la primera parte de la curva, está por aquí, a ver si la puedo señalar y ustedes la bichan, en la primera parte de la curva hasta este punto, el pulmón acomoda el aire que está entrando de acuerdo a esas dos componentes. En la primera etapa, los flujos van a ser altos, porque sube de golpe el flujo en la vía aérea y después se mantiene constante. Entonces toda esta primera etapa, que hay flujos turbulentos, toda esta parte de la curva es el acomodo en base a las resistencias, y en la última parte en base a la complacencia pulmonar. Un poco de forma teórica, en realidad durante toda la fase de ascenso va a haber flujo y va a haber acomodo desde el punto de vista de las resistencias y de la complacencia. Cuando nosotros ponemos el flujo con un plató, hacemos que el flujo caiga a cero. Entonces, cuando el flujo caiga a cero, cualquier cosa multiplicada por cero es cero, motivo por el cual, a partir del plató, la resistencia es cero. Motivo por el cual todo lo que se acomode después de ese flujo cero, acá hay flujo cero, corresponde a complacencia pulmonar. O sea que el plató es complacencia. Siempre que midamos plató, es cómo se acomoda el volumen sin flujo. Eso es complacencia pura. En cambio, si no hay plató, es mezcla de complacencia y resistencia. Entonces, siempre miramos el plató. Si el plató se mantiene constante y la presión sube, eso es resistencia, no puede ser nunca complacencia. Si la complacencia baja, un edema del pulmón, eventualmente suben las dos. Si se sobredistiende el pulmón, el pico baja y sube el plató porque la complacencia baja porque está sobredistendido. Pero recordar que la complacencia la miramos siempre en esta parte, cuando el flujo es cero, que eliminamos el componente resistivo. Nada más. Bueno, bien. La idea también de esta parte es si tienen, en este caso, comentarios, dudas, ahora la pueden plantear por acá o por el chat, y si no, seguimos. Vamos a ver si puedo mandar la otra. Tenemos un par, ahí va. Vamos a sacar la encuesta. Bueno, y ahora ya están viendo todos la segunda figura, que es la figura 2. Y vamos a mandar un cuestionario de esa figura, que ahí todos los tendrían que estar viendo. Le damos de nuevo 3 minutitos para que voten ahí, para que elijan, y ahora lo vemos.
Bueno, muy bien. Va 68%, 70%. Esperamos unos segundos más y a ver si alguien más contesta. Y largamos la respuesta. Bueno, la damos por terminada. Y a ver si les puedo compartir ahí. Bueno, ahí tienen que estar viendo en la pantalla nuevamente la respuesta a esta encuesta. ¿A qué modo corresponde? Esa siempre es la primera pregunta que pusimos. Entonces, en este caso, la mayoría contestó a ventilación controlada por presión, o PCV. Bien, estoy de acuerdo. Esa es la respuesta correcta. ¿Y por qué? Obviamente, la morfología característica, ¿verdad?, de la onda de presión y de la onda de flujo desacelerada, el tiempo inspiratorio constante en cada ciclo, ¿verdad? Y la frecuencia respiratoria fija, en este caso obviamente es un modo que es bastante controlado, son las características que me hacen darme cuenta que es un modo PCV controlado por presión. Hay quienes pusieron presión soporte PIP, que puede ser confundible, ¿verdad? Sobre todo por la morfología de la onda de flujo que puede ser parecida, pero fíjense que en la presión soporte PIP, como dijimos, siempre, o bueno, dependiendo del esfuerzo inspiratorio del paciente, el flujo máximo en la onda de flujo que se ve acá, que se vería en verde, lo pone el paciente, ¿verdad? Según el esfuerzo inspiratorio que haga. Entonces, lo que ocurre con mucha frecuencia es que ciclo a ciclo el flujo máximo no siempre es el mismo, va cambiando, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos un flujo máximo determinado en este ciclo, un poquito menor en este, un poquito mayor en este. Eso hace que el ciclado, por criterio de flujo, cicle en tiempos diferentes, porque va a ser un porcentaje de este flujo máximo de ese ciclo, este va a ser un porcentaje de este flujo máximo de ese ciclo. Entonces, el tiempo inspiratorio, muchas veces en impresión soporte PIP, es variable. Se entiende ciclo a ciclo, porque depende del flujo máximo que llegó, a qué nivel de flujo va a ciclar. Y por ende, el volumen corriente muchas veces es variable ciclo a ciclo. Entonces, el ver estos primeros 3 ciclos bien parejitos a mí me hace pensar que es una ventilación controlada por presión y no una presión soporte. Luego, ventilación controlada por volumen no es claramente, ¿no? Porque, bueno, tengo podría ser confundible con la onda de flujo desacelerada, la ventilación controlada por volumen, pero hay algo que es claro acá, que en este momento, al cambiar el tiempo inspiratorio, ¿verdad?, en estos últimos 2 ciclos, al alargar el tiempo inspiratorio, el paciente mete más volumen corriente. Y eso quiere decir que la variable dependiente en este caso era el volumen y no la presión. Por eso no es ventilación controlada por volumen, sino que es ventilación controlada por presión. Y bueno, y la última opción era un bolazo, ¿no? IMB obviamente que no es. En IMB no mostramos ninguna curva, pero la morfología es diferente del ciclo que es de espontáneo del paciente y que es mandatorio del ventilador. Entonces da una morfología mixta ahí que claramente no es esto. Entonces por eso también es falsa. Con respecto a este modo, y bueno, la mayoría marcaron la opción correcta. En la pregunta 2, que es que el volumen corriente varía con los cambios de la mecánica pulmonar. Está bien, ¿verdad? Porque es la variable justamente que es dependiente. Entonces, si para el mismo nivel de presión es un pulmón más rígido, menos complaciente, el volumen corriente va a caer. O si para el mismo nivel de presión aumenta la resistencia vía aérea, el volumen corriente va a ser menor, claramente. ¿Tá? Entonces, por eso está bien que es la correcta esa última opción. Con respecto a las otras opciones, la variable dependiente es la presión de vía aérea, no, es falsa, y es porque justamente lo que dijimos. En este modo, lo que es dependiente es el volumen y el flujo. ¿Permite asegurar un volumen en minuto predeterminado? No. Justamente, es una de las digamos, contras que tiene la ventilación por presión, ¿verdad? El volumen en minuto va a ser variable y va a depender justamente del volumen corriente y de la frecuencia respiratoria que se logre. Y el ciclado se da por un criterio de flujo, bueno, por lo que explicamos recién, no. En este caso es un criterio de tiempo, ¿verdad? En ventilación controlada por presión. Si fuera un modo espontáneo, sí sería el criterio de flujo, ¿verdad? Pero en este caso no lo es.
¿Y qué ocurre en los últimos 2 ciclos? Y bueno, la mayoría por suerte contestó bien, el 70% pusieron que aumentó el tiempo inspiratorio. Eso es bastante claro, ¿no? Si ustedes miden acá la fase expiratoria y la fase inspiratoria, se dan cuenta que en estos últimos 2 ciclos hay más tiempo de inspiración, y eso permite en este modo, por eso les decía, en la respuesta a la pregunta 1, eso nos permite en este modo que el paciente meta más volumen corriente en esos ciclos que tengo más tiempo inspiratorio. Entonces, ese fue el cambio que ocurrió en los últimos ciclos. Hay mayor tiempo inspiratorio. Mayor nivel de presión, ¿no? Es falsa porque se ve claramente que el nivel máximo de presión que llega en todos los ciclos es el mismo, ¿tá? Y eso es lo que también caracteriza este modo. El aumento de la PIB tampoco cambió, se ve claramente. Y bueno, y un aumento de la resistencia a la vía aérea me daría un cambio opuesto. Si yo tengo en este modo un aumento de la resistencia a la vía aérea, en lugar de aumentar el volumen corriente, me disminuiría. Y lo mismo ocurre con un descenso de la complacencia pulmonar. Un pulmón más rígido con el mismo nivel de presión va a meter menos volumen corriente que un pulmón normal o con una complacencia aumentada. Bien, entonces eso era lo que queríamos discutir un poco de este modo. Si habrá algún comentario acá en el chat, perdón que no lo había visto. Inés pone, presión soporte PIP, ¿es lo mismo que CPAP en el maquet? ¿En el maquet cómo le llama presión soporte PIP? ¿No, Pedro? Se llama... No mataste, Inés, con la pregunta. Puede ser que alguna... ¿Hay algún ventilador que le llama CPAP espontáneo? ¿Hay algún ventilador que le llama CPAP al modo espontáneo, que es presión soporte PIP? No estoy seguro 100% ahora que sea el maquet, lo podemos chequear y en todo caso les decimos después, pero es probable, sí. Te debemos la confirmación. Bueno, si no hay más preguntas por el chat, seguimos con la siguiente, ya vamos terminando. Bueno, vamos a pasar a la figura 3, que ya la están viendo ahí. Y van a tener ahí las preguntas. 3 minutitos para contestar y ya ponemos a punto todo.
Perdón, gracias por avisar. Estaba silenciado. Vuelvo atrás. Gracias por avisar. Bien, la pregunta 1 entonces, ¿a qué modo corresponde? Presión soporte PIB. Está bien, 96% contestó esa, y es bastante claro en el registro. Pedro quería decir una cosa. Solamente que hay que contestar un 4%, hubo una respuesta que puso PCB. En realidad, la forma de onda, la forma de onda de presión es cuadrada, la forma de flujo es acelerado, que son modos presóricos, entonces en eso es igual. Cuando nos quedan dudas para diferenciar presión de soporte de pressure control, miramos los tiempos inspiratorios. Si los tiempos inspiratorios son todos iguales, eso es pressure control. Cuando son variables, eso es presión de soporte. En espontánea nosotros nunca tenemos tiempos inspiratorios fijos, lo vamos rotando, son tiempos variables. Entonces siempre que ustedes tengan registro donde los tiempos van cambiando, presión de soporte, fácil de darse cuenta. Perfecto. Bueno, por suerte nadie puso volumen control ni IMB en esta primera pregunta. Y bueno, después con respecto a las preguntas 2, con respecto a este modo, el ciclado, perdón, vamos a empezar con la verdadera. La frecuencia respiratoria la determina el paciente. Está perfecto, el 92% contestó eso y está bien, porque como decíamos, en estos modos espontáneos, como el paciente determina cuándo cicla, ¿verdad? Cuando el ciclado lo pone el paciente, entonces el tiempo expiratorio y el expiratorio lo pone el paciente, y por consiguiente la frecuencia respiratoria también. De hecho, si ustedes ven en los settings del ventilador, cuando ponen un modo espontáneo, no les deja elegir la frecuencia respiratoria en presión soporte PIB. No está para elegir como si está cuando uno elige presión control o volumen control. Bien, con respecto a este modo, entonces, las que eran falsas. El ciclado por un criterio de presión. No, justamente, el ciclado en este modo por un criterio de flujo. Bien, casi nadie contestó eso. No voy a repetir lo mismo en ese caso. Suele ser menos confortable en los pacientes despiertos, y bueno, no, justamente es falso, porque es la ventaja, una de las ventajas más importantes que tienen los modos espontáneos, ¿verdad? Que son más confortables, más cómodos en el paciente que tiene mayor nivel de vigilia, porque justamente es más fisiológico. El volumen corriente es una variable independiente, y bueno, no, está bien que es falsa también, esa por suerte nadie la contestó. El volumen corriente cambia, ¿verdad? Es dependiente en este caso, y depende de todos los parámetros que dijimos que puedo elegir y de lo que hace el paciente, el esfuerzo del paciente. De hecho, si ustedes se fijan en la onda la curva de volumen, que es la última que está abajo en celeste, cambia, ¿verdad? Cuando cambió, cuando hubo algún cambio en el ciclo, ¿verdad? En el ciclo respiratorio, el volumen pasó de un volumen corriente determinado a un volumen corriente menor en los últimos 2 ciclos. Bueno, bien. Y por último, ¿qué diferencia hay entre los ciclos señalados con la flecha? Entre estos 2 últimos ciclos, ¿verdad? Entre los 2 del medio, los que están señalados con la flecha roja. ¿Qué diferencia encontraron? Bien. Y acá también sí hubo un poquito más de polémica, hubo respuestas, diferentes. Voy a empezar por las falsas acá. Menor tiempo inspiratorio, la última, menor tiempo inspiratorio elegido por el operador. Fue la que marcó la mayoría de la gente, y en realidad no, es falsa. Es falsa porque justamente el tiempo inspiratorio no lo elige el operador. Es un poco tramposa porque hay un menor tiempo inspiratorio. Claramente en estos 2 ciclos hay menor tiempo inspiratorio, pero lo que es falso es que lo elige el operador. El operador en el modo espontáneo no elige tiempo inspiratorio. Justamente el tiempo inspiratorio es una consecuencia del esfuerzo del paciente, ¿verdad? Y bueno, lo que sí elige el operador es el criterio de ciclado con el porcentaje de flujo máximo, pero no elijo tiempo. Yo le digo, cicle al 50% de flujo máximo o al 10% de flujo máximo, pero no le digo cuánto tiempo voy a tener en inspiración. Por eso, bueno, era un poco tramposa, es verdad, es un poco tramposa la pregunta, pero la idea era esa. Mayor nivel de presión soporte en la primera opción no es falso, porque justamente eso se ve claramente en las presiones, ¿verdad? En el registro amarillo de presión, el nivel de presión soporte es el mismo. Descenso de la PIB tampoco, el nivel de PIB en la fase expiratoria, ustedes lo ven en el registro de presión acá siempre el mismo, y bueno, en ese caso también podría haber otro cambio en la morfología de la curva que no lo hay. Y la que es verdadera es que cambió
el criterio, el ciclado, ¿verdad? Yo cambié de un criterio de ciclado de un 10% a un 40% de flujo máximo. Esa es la opción verdadera. Y eso lo pueden ver, capaz que hay que verlo con un poquito más de detalle, la curva verde, que es la de flujo, ¿verdad? Pero ustedes si se dan cuenta, flujo máximo 100%, ¿verdad? Acá todavía no cicló, y recién el punto de inflexión está acá, ¿verdad? Que es a un 40, digo, bueno, esto le creo a lo que me decía el respirador, ¿no? Yo no estoy viendo el porcentaje, pero es bastante largo el tiempo inspiratorio, es un 40% del flujo máximo. Si me dicen 50 también les creo. Pero claramente hay una diferencia con este otro ciclo, que este otro ciclo, el criterio de ciclado es, perdón, le dije al revés. En este primer ciclo, la figura, perdón, no es muy clara, es una foto de pantalla que está un poco. En este primer ciclo, el criterio de ciclado, hay un mayor tiempo inspiratorio, ¿verdad? Y es un 10%, ¿verdad? Desciende, pico de presión 100%, desciende hasta el 10% y ahí recién cicla. Vieron que llega casi hasta abajo. En el segundo registro, el segundo marcado por la flecha, quiero decir a este que estoy señalando yo con el mouse, hay un ascenso al pico máximo y luego corta antes, es decir, cicla en un 40% del flujo máximo, ¿verdad? Eso es lo que queríamos mostrar acá. Entonces, como cicla antes, el tiempo inspiratorio va a ser más corto, que eso claramente lo identificaron, porque también por eso marcaron mucho la última opción, y como cicla antes también, y el tiempo inspiratorio va a ser más corto, el volumen corriente, en este caso, es menor, ¿verdad? El volumen corriente es menor en esos otros dos ciclos en el que yo elegí un cambio en el trigger expiratorio o en el criterio de flujo para ciclar. Esto, bueno, capaz que quedó un poco la idea, capaz que quedó un poco entreverado. La idea acá era mostrar justamente las cosas más básicas y más grandes. Vamos a tener la oportunidad de taller para justamente de los distintos ventiladores, poner todos los modos y evaluar un poquito más cada uno de ellos y justamente hacerlo de forma práctica, irlo cambiando y me parece que es una mejor forma de aprender. Pero bueno, lo que queríamos marcar en esta imagen y bueno, que ustedes puedan identificar en el modo espontáneo es que yo puedo cambiar, ¿verdad?, el criterio de ciclado según puedo cambiar el porcentaje de flujo máximo al cual yo quiero que cicle y puedo acortar o alargar el tiempo inspiratorio. Veo que hay alguna pregunta ahí en el chat. Denme un segundito. Hay algunas preguntas acá. Creo que la pregunta es, no, esta está en silenciado, ya lo habían dicho antes. Inés Rodríguez pregunta, ¿cómo veo la diferencia si cicla por presión o flujo? ¿Solo mirando las curvas? Si cicla por presión, no, se está refiriendo si cicla por tiempo o flujo, no por presión. ¿Estamos con micrófono? Sí, te están escuchando. Sí. Recuerden que Pressure Control controla la presión en fase inspiratoria y cambia de fase, abre la válvula por un criterio de tiempo. El tiempo lo fijamos nosotros, de alguna manera, tiempo inspiratorio, relación I, etcétera, lo fija el operador. Entonces, la diferencia cuando cicla por presión, por tiempo, o cuando cicla por flujo, mirando las curvas, vamos a ver, mirando las curvas, la diferencia si cicla por flujo o por tiempo, mirando las curvas, se puede uno dar cuenta. A veces es difícil, pero se puede dar cuenta. Por ejemplo, cuando cicla por flujo, como tiene que haber flujo en la vía aérea para ciclar, nunca la curva de flujo va a llegar a cero. Motivo por el cual, si ustedes tienen una curva de presión cuadrada y una onda de flujo desacelerada, pero el flujo llega a cero, o llega a cero y sobre todo hace pausa dinámica, eso nunca es presión de soporte, porque presión de soporte necesita algo de flujo para que le avise a la máquina que tiene que abrir la válvula. En cambio, si las condiciones mecánicas hacen que nosotros pongamos un tiempo muy, muy prolongado, por un gradiente de presión se van igualando las presiones, se va a inflar el pulmón, y en un determinado momento, por más que yo le dé más tiempo inspiratorio, no va a entrar más aire al pulmón, entonces se va a generar lo que se llama una pausa dinámica, que no la hemos explicado acá, pero que cuando vengamos a los talleres le vamos a hablar de la pausa dinámica y se la vamos a mostrar y vamos a generar o simular cómo se genera una pausa dinámica. Entonces, cuando uno mira, rápidamente uno dice, esto es pressure control, sabe que no puede ser presión de soporte. Mirando las curvas uno se puede dar cuenta y a veces es difícil. De todas maneras, presión de soporte de presión controlada
no es por cómo está ciclando que uno la diferencia, sino es por los tiempos inspiratorios. En espontánea nunca hay 2 o 3 tiempos inspiratorios que sean idénticos. Cuando los tiempos inspiratorios son idénticos, entonces estamos en presión controlada. Cuando Bien. los tiempos inspiratorios son cambiantes, estamos en presión controlada. Bueno, bien. Poca gente, ¿no? No sé cuánto vamos Sí, esta era la última, 43. no, sigue, estamos bien. sigue todo el mundo, no sé si están activos, pero siguen conectados por lo menos. Bueno, ese era el último ejercicio que teníamos por cuestiones de tiempo, ya hace 1 hora y algo que estamos, vamos a ir terminando por acá. Si alguien tiene alguna duda más que plantear ahora, pueden plantearla. Martín respondió en el chat, gracias Martín, recién lo del maquete, que no nos quedaba claro. Y bueno, y después también pueden traer dudas para la parte de taller, que esto está bueno también para ir repasando, leyendo, y si surgen otras cuestiones las podemos ver en esa instancia. No sé si querés decir algo más. Nos despedimos. Bueno, muchas gracias por estar. Gracias a todos y nos vemos la próxima. Estuvo buena.